Buenas tardes, profesora Belkis Sáenz. Los integrantes de esta presentación está conformado por Luis Uribe, Marcely Calderón, Luz Hidalgo y mi persona, Liz Mendoza. El tema que abordaremos es la ruptura de la convivencia afectiva como causa de la revocación del testamento en Panamá. En el presente trabajo analizaremos si la ruptura de la convivencia afectiva, especialmente en el contexto de uniones de hechos, puede tener efectos jurídicos sobre la revocación del testamento en el ordenamiento panameño. Revisaremos en el Código Civil y el Código de Familia con el objetivo de determinar si este hecho, la ruptura de una relación afectiva, puede operar como causa legal de la revocación automática o judicial invocable. Como objetivo general tenemos determinar la posición del derecho panameño vigente frente a esta figura y su posible reconocimiento como causa de revocación testamentaria. En los objetivos específicos analizaremos las formas y causas de revocación del testamento según el Código Civil panameño. También revisaremos si el Código de Familia contempla efectos sucesorios derivados de la ruptura de la unión de hecho. Examinaremos las posturas doctrinales sobre la voluntad testamentaria frente a los cambios efectivos del testador. El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo y esencialmente revocable, mediante el cual una persona dispone libremente de sus bienes para después de su muerte. Así lo consagra el artículo 771 del Código Civil de Panamá. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas. La problemática surge cuando el testador otorga un testamento a favor de su pareja conviviente y posterior la relación afectiva o de hecho se rompe, sin que aquel modifique formalmente su disposición testamentaria. La pregunta central sería si en dicha ruptura puede entenderse como revocación legal o implícita del testamento. A continuación, mi compañero Luis les hablará del fundamento legal vigente. En este momento les vamos a explicar nuestro concepto y fundamento legal. Si bien es cierto, el testamento es un acto jurídico unilateral y personalizado y esencialmente revocable, mediante el cual una persona dispone literalmente de sus bienes para el futuro después de su muerte. Así lo consagra nuestro artículo 771 del Código Civil panameño. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas. La problemática surge, señores, cuando el testador otorga un testamento a favor de su pareja conviviente o posteriormente la relación afectiva o de hecho se rompe sin que aquel modifique formalmente su disposición testamentaria. La pregunta central en este caso sería: ¿la ruptura puede entenderse como una revocación legal o implícita del testamento? Nuestro fundamento sería desde el artículo 771 al artículo 777, que regula la revocación e ineficacia de los testamentos, estableciendo que solo procede por acto formal y expreso del testador. Ejemplo, en el artículo 771 del Código Civil dispone: todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de revocarlas. Así, también el artículo 772 nos dice que el testamento no puede ser revocado ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. Dicho esto, en el artículo 774 nos dice que la revocación producirá efecto aunque el segundo testamento caduque por incapacidad. Estos artículos confirman que la revocación del testamento debe únicamente de la voluntad expresa o tácita del testador, manifestando mediante un nuevo testamento en acto formal como lo dicta el Código Civil. La única revocación automática completada por el Código Civil es la que resulta de la existencia de un testamento posterior, no de hechos de la vida efectiva
como la ruptura de una convivencia. Ahora nos vamos al Código de Familia. La Ley 3 de 1994, en el artículo 53 al 59, regula la unión de hechos o matrimonios de hecho entre las personas capacitadas para contraer matrimonios en la República de Panamá. Aunque esta normativa no reconoce efectos civiles y patrimoniales, no prevé consecuencias sucesorias ni causas de revocación testamentarias. Importante destacar eso. Ejemplo, en el artículo 53 nos dice que la unión entre hechos entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonios mantenida durante 5 años consecutivos en condiciones sin singularidad y establecida surtirá todos los efectos del matrimonio civil. Y en el artículo 59, en caso de disolverse la unión de hecho, aunque no se haya sido reconocida legalmente como matrimonio, a pesar de haber vivido la pareja en condiciones de seguridad o singularidad que establece los 5 años consecutivos, le corresponderá a cada uno de los miembros de dicha unión la mitad de los bienes y frutos de estos, adquiridos a títulos onerosos por cualquiera de ellos dentro de un término de la unión. En conclusión, señores, el Código de Familia reconoce la unión de hechos y sus efectos civiles y patrimoniales, pero no otorga efectos sucesorios automáticos ni los vincula a la revocación del testamento. Por lo tanto, la revocación de disposiciones testamentarias sigue rigiéndose exclusivamente por el Código Civil. Buen día, profesora Belkis. Soy la estudiante Marceli Calderón y vengo a explicar lo que sería la postura formalista. ¿Qué defiende esta postura? Vemos que esta postura defendería lo que dirían los artículos 771 y en el artículo 773, que esto nos habla de que solamente el testamento es revocable mediante los mecanismos que establecen dichos artículos. Por lo tanto, bajo este enfoque, lo que sería la ruptura de convivencia afectiva no causaría una causa de revocación. La siguiente postura que pasaré a explicar sería la postura flexibilizadora. ¿De qué tratará esta postura? Esta postura trata sobre si el testamento fue otorgado mediante razones sentimentales. La ruptura de este podría implicar un cambio de voluntad. Se propone admitir la revocación implícita por ruptura, aunque no tenga base legal. Tenemos, por ejemplo, a Juan, que planea dejarle su herencia por conveniencia a María. Sin embargo, esto es por ruptura. Realizar un nuevo testamento. Esta figura sería totalmente legal en nuestro Código Civil en el artículo 773 por la revocación válida de testamento. Tenemos otro ejemplo donde Juan planea dejarle todos sus bienes a Ana. Sin embargo, este muere sin antes modificar su testamento. Por lo tanto, el testamento sigue siendo válido, porque la ruptura de estos dos no significa que haya una ruptura automática del testamento. Llegamos a la conclusión de que en estas dos facultades de testamento, Panamá solamente tiene válido la que sería la revocación de testamento por voluntad, no por afecto. ¿Y qué implicaría esto? Pues eso implicaría alterar la voluntad del testador de su manifestación formal. Hemos aprendido que solamente y exclusivamente la voluntad del testador es quien puede romper este testamento, no la ruptura afectiva de estos. Bueno, yo quiero hablarles sobre algunos retos y futuras perspectivas en base a nuestro tema. Actualmente el Código Civil de nuestro país data del año 1916 y por esta razón el ser tan antiguo no contempla la figura moderna que vemos como o que conocemos como la unión de hecho. Ni mucho menos pues los efectos sucesorios que pueden llegar a surgir cuando esta unión pues ya se disuelve. Esto pues puede generar un vacío legal porque puede darse un caso en el que un testamento siga beneficiando a una expareja incluso después de haberse roto dicha convivencia. Por esto, mirando ya hacia el futuro, sería muy importante que se haga una reforma
una reforma del Código Civil o del Código de Familia, para que se considere pues esta ruptura como una causa de revocación automática del testamento, algo muy parecido a lo que vendría pasando cuando una persona se casa otra vez. Claro está, esto tendría que estar bien regulado, establecido de una forma clara, definiendo exactamente cómo y cuándo se prueba esa ruptura. Y esto evitaría diversos conflictos y también algunos abusos en los tribunales. Ahora pasando ya a lo que es la conclusión general, hoy en día en nuestro país, pues la ruptura de convivencia efectiva no es una causa legal de revocación del testamento. Según el Código Civil en sus artículos 771 al 777, establece claramente las causas de dicha revocación y el Código de Familia en los artículos 53 al 59 sí reconoce lo que es la unión de hecho y pues también su disolución, pero no le da efectos automáticos en materia testamentaria. Y ahora ya viéndolos desde un punto más crítico, vemos que la ley, aunque busca proteger la seguridad jurídica y la voluntad de lo que está pidiendo el testador, eso puede pues llegar a causar ciertas injusticias, porque actualmente vivimos en una sociedad en la que los matrimonios de hecho son muy comunes y sería muy razonable que el legislador presumiera la revocación del testamento cuando esa convivencia reconocida se rompe de forma total y pues definitiva. Claro, bajo un control judicial. Así, el derecho posesorio en nuestro país podría lograr ya un equilibrio entre la certeza jurídica y la justicia, respetando no solo la forma, sino también la verdadera intención de lo que está pidiendo el testador.